decir algo que va a entrar en el examen. Realmente todo lo que yo digo en las clases virtuales tiene la posibilidad de entrar en el parcial. Y tomen muy en cuenta las cosas que vaya dando, los ejemplos que vaya diciendo. Muy bien. Criqui, 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 criqui. Berenice, ¿estás ahí? Berenice, a la 1. Berenice, a las 2. Berenice, a las 3. Ya se cayó de la azotada, pues también. Pobrecita. Ok, bueno. Vamos al 8, ¿ok? Ya estamos empezando la grabación. Así que, por favor, también escuchen las grabaciones de las clases. Siempre va a haber ahí una que otra cosita que repito más de una vez, que es por lo general cositas que entran a mis parciales. Eventualmente también les voy a decir alerta de spoiler, pregunta de examen y puff, ahí les lanzo la pregunta. ¿Ok? Muy bien. Proteínas. Antes de nada, antes de seguir, quiero que ustedes me digan qué es una proteína. Interesante. ¿Qué más? ¿Son las que tienen vitamina? Son las que tienen vitaminas. Son moléculas formadas por aminoácidos. Maestra, ilumíname con tu sabiduría. Pero vamos a completar ese concepto, ¿ok? Vamos a decir que son biomoléculas orgánicas. Ya llevamos eso en bioelementos y biomoléculas, ¿cierto? Son biomoléculas orgánicas formadas principalmente por CHON, por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Básicamente en su formación son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Vamos a explicar este último término en la siguiente diapositiva. Ejemplos de proteínas. Por ejemplo, ¿el queso será proteína o será grasa? ¿Será un lípido? No, ¿qué? ¿Es un lípido o es una proteína, el queso? Lípidos. Ah, No, no. pues básicamente depende del tipo de queso. Si son los quesos amarillos y cremosos, son más lípidos que proteínas. Pero si son esos quesos blanquitos y esponjosos, son más proteínas que lípidos. Básicamente son pura caseína, que es una proteína de la leche. Interesante, ¿cierto? ¡Allí! Ok. Prende el micrófono para gritar. Qué chévere, ¿no? Definitivamente mi Me conocimiento. asustó. Solo a ti, yo creo que a 5 de nosotros. Mínimo. Ya, ok, olvidemos ese pequeño susto. Vamos a ir a otro ejemplo. La carne es una proteína, ¿verdad? No importa de qué organismo sea, si es carne, es proteína. Igual de los vegetales, de la soya, por ejemplo, de las leguminosas, frijol, soya, poroto. Pero el huevo, ¿qué parte del huevo será proteína? ¿La clara o la yema?
La clara. La clara. Clara. Muy bien, perfecto. Bien, ustedes saben todo. Va a ser pan comido ese examen. Pan comido. Muy bien. Vamos entonces, sigamos. Hace un momento dijimos que las proteínas eran polímeros. ¿Qué quiere decir polímeros? Una cadena, en pocas palabras, ¿ok? Cadena de aminoácidos. Muy bien. ¿Y qué es un aminoácido? Un aminoácido es un compuesto orgánico que tiene tres segmentos o tres partes. La primera es el grupo carboxilo, que es un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. Ese es el grupo carboxilo. El otro grupo o parte que tiene es el grupo amino, que es un nitrógeno con dos hidrógenos. Y la tercera parte es esta R. Esta R es el radical, que es la parte del aminoácido que es cambiante. El carboxilo y el grupo amino no cambian absolutamente nunca, pero sí va a cambiar el radical. ¿Ok? Para dar un vistazo más o menos a la configuración de los aminoácidos, vamos a decir que está la configuración D y la configuración L. Pero básicamente es por la posición del grupo amino. Si está a la derecha va a ser configuración D y si está a la izquierda va a ser configuración L. Left, right. ¿Ok? Muy bien. Aquí les presento los 20 aminoácidos que están presentes en el ser humano. Se dice que en el ser humano tenemos 20 aminoácidos, de los cuales 10 aminoácidos son esenciales. Quiere decir que el ser humano no puede sintetizarlo, así que debe consumirlo. Esos 10 aminoácidos esenciales son la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina e histidina. No pretendo que se lo sepan todos, pero por lo menos que se familiaricen. ¿Ok? Esos van a ser los 10 aminoácidos esenciales. Los otros 10 aminoácidos sí el ser humano puede sintetizarlos. Y esos son el ácido aspartico, el ácido glutámico, la alanina, aspargina, cisteína, glicina, glutamina, prolina, serina y tirosina. ¿Ok? Aquí en este gráfico de que está a su mano derecha, les presento la configuración de esos aminoácidos. Pero aquí hay algo que quiero recordarles. Se había dicho que los aminoácidos tenían tres segmentos. Un grupo carboxilo, no sé si ven la manito. Sí. Ahí está el grupo carboxilo, el grupo amino y esto que está pintado es el radical. Y como pueden ver, eso pintado es lo que cambia en los aminoácidos. Olvídense, no les voy a pedir que ustedes se acuerden de la composición química de los 20 aminoácidos. No, no soy así. Pero quiero que entiendan que cuando hablamos del radical, que sea la parte cambiante de la composición química de los aminoácidos. Eso sí quiero que se quede en sus cabezas. ¿Ok? Entonces, si yo preguntara en el parcial, ¿cuál es la parte cambiante de la composición química de un aminoácido? Ustedes me dirán. Criqui, 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 criqui. Radical. Muy bien, el radical. Perfecto. Y antes en esta cosa dijimos que eran polímeros aminoácidos. Ya sabemos que son los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. ¿Qué serán los enlaces peptídicos? Los enlaces peptídicos son aquellos enlaces que se generan entre dos aminoácidos por deshidratación.
Nosotros sabemos qué es deshidratación, ¿verdad? Es cuando una persona o un cuerpo pierde agua y no la recupera. Pues eso es deshidratación. Vamos a decir que el enlace peptídico es la fusión o la unión de dos aminoácidos mediante la pérdida de agua. Como podemos ver en el ejemplo, aquí tenemos un aminoácido 1 y el aminoácido 2 que se van a unir. Pero aquí está marcado un oxígeno y dos hidrógenos. Esos se unen, se divide, se separa como molécula de agua y los dos iones libres serían uno de carbono y uno de nitrógeno, se fusionarían. Y eso se conoce como enlace dipéptido o enlace peptídico. ¿Ok? Dentro de la nomenclatura van a encontrar estos enlaces peptídicos, ya sea por deshidratación o por un sinónimo desde el punto de vista químico, se llama condensación o la formación de agua. ¿Ok? Muy bien. Estructura de la proteína. La proteína es una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Eso fue lo que hemos dicho hace un momento, una cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, como si fuese un collar de perlas. Cada perla va a representar un aminoácido en cuestión. Esa es la estructura básica de una proteína. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda existencial? ¿Pregunta? Ninguna, ¿cierto? Muy bien. El primer criterio de clasificación que hoy día vamos a ver va a ser por su estructura. Vamos a aprender 5 criterios de clasificación de las proteínas. El primero es por su estructura. Y por su estructura, las proteínas se clasifican en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Ok? Repetimos. Por su estructura, las proteínas se clasifican en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Vamos a ver una por una. La estructura primaria es como nace una proteína. Es una secuencia lineal de aminoácidos que no tiene ni función ni forma. Lineal, secuencia lineal de aminoácidos que carece de función y de forma tridimensional. ¿Ok? Es así como nace una proteína. Todas las proteínas se originan de esta forma. La estructura primaria es el proceso, es el inicio de una proteína. Cuando hablemos de estructura secundaria, va a ser el proceso de maduración de la proteína. Muy bien, ya. Esa estructura lineal que hemos visto hace un momento empieza a generar ciertos enlaces con algunos aminoácidos predeterminados, formando una estructura secundaria, conocida como una estructura alfa o en hélice, como si fuese parte del ADN, por ejemplo, en una hélice simple, una espiral, en otras palabras, y en zigzag o la formación beta, que es como si fuese una calamina. Esas serían las dos estructuras secundarias, la alfa y la beta. Muy bien. Una vez que hemos alcanzado la estructura secundaria, esa proteína va a seguir madurando y va a pasar a la estructura terciaria. Aquí escuchen bien, la estructura terciaria ya tiene una forma tridimensional, ya es 3D, ya tiene volumen, pero lo que no tiene es función.
No tiene función todavía. Aquí vamos a ver que aparecen muchos más enlaces, sobre todo enlaces de disulfuro, que son los enlaces entre los minerales de azufre que tiene la cadena, y también los puentes de hidrógeno. Mediante esos enlaces, esa proteína se va plegando, se va doblando, va generando una forma tridimensional. Es como si nosotros tomáramos el plástico de nuestro espiral, ¿verdad? Ese resorte, un plástico, y lo hacemos un bollo, una bolita. Eso sería la estructura terciaria. También las proteínas en zigzag o en calamina también se pliegan y pueden generar una formación terciaria, una formación tridimensional. Pero ojo, les recalco, esta estructura, por más que ya tenga una forma tridimensional, no cumple una función, no tiene función todavía. Y es en el cuarto paso de la maduración, también conocida como estructura cuaternaria, que la proteína ya cumple con una función, ya tiene una función determinada. La estructura cuaternaria es la unión de dos o más proteínas terciarias. Aquí estamos dando el ejemplo de la hemoglobina, que son 4 globinas juntas. 2 globinas alfa y 2 globinas beta. Estas se fusionan y forman la hemoglobina. La hemoglobina ya tiene una función determinada, ¿cierto? ¿Cuál será? Mm, interesante. ¿Cuál es la función de la hemoglobina, chicos? Esa no es pregunta de examen, eso es cultura general, chicos. ¿Sintetizar proteína? Ay, Dios, no. Estamos hablando de una proteína que es la hemoglobina. ¿Dónde encontramos hemoglobina? En la sangre, En la sangre. Más específicamente, ¿dónde? ¿En qué tejido? ¿En qué célula sanguínea? en los glóbulos rojos, Muy bien. ¿Y qué hacen los glóbulos rojos? ¿Para qué sirven? transportan oxígeno. Muy bien. Esa es la función de la proteína esta, de la hemoglobina. Transportar oxígeno. Recuerden que hemos visto cuando vimos a las sales minerales, hemos visto al hierro, las sales asociadas, que estaba el hierro asociado con la proteína formando la hemoglobina. El hierro absorbía el oxígeno, haciendo que la hemoglobina pudiese transportarlo. Eso es del anterior tema, chicas. ¿Ok? No se olviden, ya tienen que ir repasando los anteriores temas. No esperen al último día, créanme, no les va a funcionar eso. Tienen que ir repasando día a día, un poco, poco, para que llegado el momento no sea pesado. Recapitulando, la estructura cuaternaria de las proteínas ya tiene una estructura tridimensional, o sea, ya ocupa un volumen, ya ocupa un espacio, y también ya va a cumplir una función. Si yo les preguntara de la clasificación de las proteínas por su estructura, ¿cuál cumple una función? ¿Cuál sería la respuesta? La estructura cuaternaria. Muy bien, la estructura cuaternaria. Perfecto. Esa sería la primera parte. ¿Alguna pregunta? ¿Duda existencial? Súper simple, ¿verdad?
Disculpa, Licen, buenos días. Buen día. Yo soy nueva, recién estoy ingresando a clase, es mi primera clase. ¿Podría explicar otra vez, por favor? ¿Explicar qué? De lo que está explicando de la célula. Ya, les voy a aclarar una cosita, sí, chicos. Cuando yo les digo alguna duda es si es que han generado alguna duda existencial, si es que algo no entendieron. Pero si se han conectado tarde, pues lastimosamente va a ser un poco difícil, porque yo necesito que tengan, por lo menos me hayan escuchado. ¿Me entienden, verdad? Porque eso es un retroceso y una inversión de tiempo que va a afectar a los demás. Pero si la Ya, Licen, pregunta muchas es, gracias. Es que si la saben que es pregunta que de mí es, es mi primera clase que estoy entrando. ya, pero ¿a qué horas entraste? Hace ¿Entraste a unos 10 las nueve y minutos. media? Ya, las clases son a las 9:35. Eso tienes Lisa, lo que le que, entendí parece que se inscribió recién. pues no se inscribió recién porque yo ya la acepté ya estaba aceptada antes de iniciar la clase. Licen, yo me inscribí el día jueves. Ya, deben recordar el horario de clases, ¿ok? Ya, Tomen en Licen, cuenta muchas que gracias. si es que se hacen las clases presenciales, un estudiante que llegue más allá de los 10 minutos de retraso no ingresa a mi aula. Tómelo Ya, Licen. muy en cuenta eso, ¿ok? Lo que sí puedo hacer en este momento es más o menos dar un pantallazo de lo que hemos acabado de hablar, que hemos visto que era la proteína, que son las proteínas, y hemos llegado a un consenso de que las proteínas son biomoléculas orgánicas constituidas básicamente por CHON, por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que están conformadas por una cadena de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos o dipéptidos, como ustedes quieran llamarlos. Después mostramos la configuración de un aminoácido que reconocemos tres segmentos o tres sectores, que es el grupo carboxilo, el grupo amino y el radical, que es la parte cambiante del aminoácido. Luego les presenté los 20 aminoácidos, los 10 aminoácidos esenciales y los 10 aminoácidos no esenciales o que sintetiza el ser humano, donde mencionamos la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina e histidina como aminoácidos esenciales. Y el ácido asparbico, glutámico, alanina, aspargina, cisteína, glicina, glutamina, prolina, serina y tirosina como los aminoácidos que el ser humano es capaz de sintetizar. ¿Ok? Aquí a un costado están sus estructuras químicas. Y aquí lo que está pintado es justamente el radical de los aminoácidos, ese segmento que es cambiante. Luego vimos que es un enlace peptídico o dipéptido, como quieran llamarlo. Es un enlace que se genera entre dos aminoácidos o que se genera para fusionar dos aminoácidos que se da gracias a la deshidratación o pérdida de agua, también conocido como condensación, que es la formación de agua. Cuando estos dos elementos se fusionan, cuando estos dos aminoácidos se fusionan, forman una molécula de agua y esta molécula de agua se pierde de ese sector. Cuando forma una molécula de agua se conoce como condensación. Cuando esa molécula de agua se sale de estos elementos, se va a otro lado, ahí se genera el término deshidratación.
¿Ok? Una vez que se pierde esa molécula de agua, esos dos elementos quedan fusionados. Este enlace peptídico es uno de los enlaces más fuertes que tenemos a nivel químico. ¿Ok? Muy bien. Después vimos la estructura básica de una proteína. Es una secuencia o una cadena de aminoácidos que están unidas por enlaces peptídicos. Esa es la secuencia básica de una proteína. Todas las proteínas se inician de esta forma. Pueden tener enlaces de disulfuro o enlaces de hidrógeno. Más adelante vamos a ver su presencia. De acuerdo a un criterio de clasificación, las proteínas se clasifican por su estructura. Serían primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Hemos descrito, ya llegaste para eso, ¿verdad? La descripción de las primarias y cuaternarias. Primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Llegaste para eso ya? Sí, dice, ahí ya yo estuve. Ya. Aquí en estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro a alguno de mis estudiantes? De la clasificación de las proteínas de Está, acuerdo a su estructura. ¿Puede explicar, por favor, de nuevo la estructura secundaria? Ya. La estructura secundaria es el primer paso de maduración de una proteína después de que nace. Quiere decir que viene después de la primaria. En esta estructura secundaria se comienzan a ver los primeros plegamientos para formar la hélice, una proteína tipo alfa, que es un espiral más o menos, como quieran llamarlo, y la forma plegada o en calamina, que es la proteína que bien vendría a dar lugar a las proteínas fibrosas mucho más adelante, que también es conocida como la forma beta. Esas formaciones, esas proteínas, en estructura secundaria, dependen de los tipos de aminoácidos que tienen, porque de acuerdo al tipo de aminoácido van a generar esos enlaces, ya sea para formar una hélice o para formar la forma plegada. No tienen forma tridimensional y no cumplen una función. Su forma es más bidimensional. Ahí seguimos con la forma terciaria. Aquí ya decimos que tiene una forma tridimensional, ya voluminosa, ya cubre un volumen, pero todavía no tiene función. Y ese volumen se da gracias a la unión de los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno y los puentes de disulfuro. Se pliega, se enrolla, se dobla. El ejemplo que les había dado es el rollo, el tipo resorte plástico que tiene el espiral, sus espirales. Cuando lo sacan y lo pueden envolver sobre sí mismo, va a generar una estructura tridimensional, pero no cumple una función. ¿Ok? Estas proteínas, la forma, por ejemplo, en hélice va a generar las proteínas globulinas y las plegadas van a generar las proteínas escleróticas. Vamos a ver más adelante eso. Y la forma cuaternaria es la unión de más de una forma terciaria. La fusión o la unión de más de una estructura terciaria. Es tridimensional y cumple una función. El ejemplo de la diapositiva es la hemoglobina, pero pueden ser muchos más ejemplos. La idea básica es que ustedes entiendan que se debe a la fusión, a la unión de más de una proteína terciaria para que pueda generarse una cuaternaria. Ahí se activa la proteína y voilà, cumple una función.
¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver la parte 2. En la parte 2 vamos a ver los otros 4 criterios de clasificación de las proteínas. Muy bien. Vamos a ver el criterio de por su composición, por su forma, por su solubilidad y por su función. Por su composición. La clasificación de proteínas por su composición. ¿Cómo están compuestas? Si están compuestas únicamente por aminoácidos, van a ser conocidas como proteínas simples. Por ejemplo, la actina y miosina, proteínas de las fibras musculares. Luego van a estar aquellas proteínas que van a estar conjugadas o fusionadas con otra biomolécula que no es proteica. Puede ser un carbohidrato, puede ser un lípido, muchas cosas. Muy bien. Ejemplos, bueno, dentro de las conjugadas vamos a encontrar 3 tipos. Las lipoproteínas, las glucoproteínas y las nucleoproteínas. Cuando hablemos de lipoproteínas, van a ser esas proteínas que van a estar conjugadas con lípidos. Tenemos un ejemplo típico y clásico de las lipoproteínas, que es el colesterol. LDL y HDL, que viene del inglés, de una sigla en inglés, que es el LDL sería Low Density Lipoprotein y el HDL sería High Density Lipoprotein, que vendría a decir en claro español LDL, que es una lipoproteína de baja densidad, y el HDL, una lipoproteína de alta densidad. ¿Ok? High alto, low bajo. Y aquí justamente en este cuadradito, en este gráfico que está marcado por acá, está el tema de los lípidos. Aquí tenemos al lípido, al colesterol bueno, que es el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, y vemos su tamañito, muy chiquitito. Por esa misma razón, no se pega. En cambio, el resto, que no es HDL, lo vamos a tomar en cuenta como si fuese LDL, pero hay variaciones de esto. Tenemos la IDL, que es la lipoproteína de una densidad intermedia, el VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, y por último tenemos al kilomicrón. Después, ya hemos mencionado las lipoproteínas. Vamos a ver aquellas proteínas conjugadas con un carbohidrato, un glúcido. Se va a llamar glucoproteína. Las glucoproteínas están presentes en las membranas celulares para reconocimiento. Por ejemplo, van a estar en las membranas de las plaquetas como factor de coagulación. También van a estar en las membranas de los glóbulos rojos para el reconocimiento del factor RH, por ejemplo. Esa es la función que cumple esas glucoproteínas. Son proteínas de reconocimiento. ¿Ok? Y luego tenemos el tercer tipo de conjugadas que van a ser las nucleoproteínas, que van a ser las proteínas que se encuentran e interaccionan con el núcleo o con el contenido del núcleo, como pueden ser las histonas. Las histonas van a relacionarse con el material genético, con el ADN, y van a superenrollarlo hasta formar los cromosomas. ¿Ok? Van a condensar ese ADN y van a formar los cromosomas. Ese es un ejemplo de una nucleoproteína. ¿Alguna duda existencial? ¿Tomaron sus apuntes?
Voy a suponer que sí. Sigamos. El otro criterio de clasificación de las proteínas va a ser por su forma. Es el criterio más simple que hay. Por su forma van a ser globulares o en claro español, bolitas o fibrosas, que en claro español, las alargadas. Características de las globulares. Son proteínas solubles en agua, que suelen ser solubles en agua, que se suelen disolver en agua. Y las fibrosas son aquellas proteínas que no son solubles en agua. Aquí vamos a dar dos ejemplos, ¿ok? Primer ejemplo, la proteína de la leche, se llama caseína. Una de las proteínas de la leche también tiene lactoalbúmina. Y también tiene algunas globulinas por ahí. Muy bien. La leche, ¿ustedes saben lo que hacen las personas que venden leche, los lecheros? Las lecherías. Para vender más, para poder generar un poco más de ingreso. Muchas ¿Le echan lecherías agua? le echan agua, muy bien. Y la leche se mezcla casi perfecta con el agua, ¿verdad? Muy pocas personas son las que se dan cuenta que la leche está mezclada con agua. ¿O me equivoco? Cuando se hace hervir, dicen, se da uno cuenta. Únicamente cuando se servir. Perfecto, muy bien. Eso quiere decir que esas proteínas de la leche son principalmente globulares porque son capaces de diluirse en el agua y fusionarse, difundirse de forma casi perfecta con el agua. Por eso se puede aumentar agua a la leche. Pero si yo pongo un pedazo de carne en un vaso de agua y bato como si no hubiese un mañana, ¿será que en algún día, en algún momento, ese pedazo de carne se va a diluir? No. Muy bien, eso quiere decir que la carne está compuesta por proteínas fibrosas. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Seguimos. Entonces, siguiente criterio de clasificación de las proteínas. Por su solubilidad. Hace ratito vimos por su forma e hicimos referencia a cuáles eran solubles en agua y cuáles no. Pero ahora vamos a ver netamente en qué se disuelven. Y de acuerdo a en qué y cómo se disuelven, vamos a saber qué tipo de proteína estamos viendo. Muy bien, vamos a empezar por las albúminas. Las albuminas son proteínas de origen animal. Nunca se olviden eso, de origen animal. Y que son solubles en agua fresca. Ahí está la leche, ahí está algunas, la ovoalbúmina, por ejemplo. Luego tenemos las globulinas, que también son de origen animal, pero son poco solubles en agua. Quiere decir que se solubilizan parcialmente. Pero si yo mezclo esas globulinas en agua salada, en agua salina, pues sí se va a disolver completamente. Y eso justamente vamos a hacer en la práctica del día de mañana con el grupo 2 y la práctica del día martes con el grupo 1. Vamos a poner a prueba esto y ustedes van a decir qué tipo de proteína es. Las siguientes son las gluteínas, que viene de gluten. Es de origen vegetal. Son insolubles en agua, no se pueden disolver en agua.
ni tampoco en disoluciones salinas, pero sí se disuelven en ácidos y bases diluidos. Cuando hablamos de ácidos o bases diluidas, queremos decir que no se encuentran en alta concentración esos ácidos o esas bases. Por ejemplo, si yo agarro estas glutelinas y lo pongo en agua de batería, por ejemplo, que tiene un ácido disuelto, pues se van a diluir. Muy bien. Prolinas. Las prolaminas, perdón, son también de origen vegetal, pero esta característica hace la diferencia entre las gluteílinas, que se disuelven, que son solubles, perdón, en alcoholes. Por ejemplo, si yo agarro las proteínas que forman parte de una colmena, se va a diluir en alcohol. Voy a poder diluir lo que estaba en la colmena en alcohol. Muy bien. De ahí siguen las protaminas. Las protaminas son proteínas de origen animal. ¿Y cómo es que sé que son de origen animal? ¿Y por qué no está anotado acá? Porque yo quiero que mis estudiantes deduzcan. Si las protaminas son proteínas presentes en los líquidos seminales, ¿será que las plantas producen líquido seminal? No, ¿verdad? Únicamente los animales producen semen. Perfecto, entonces, por deducción, yo digo que las proteínas son de origen animal y se disuelven en agua y en amoníaco. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos un líquido seminal, podemos diluirlo en una botella de agua. Sí, perfecto, sí, se puede. Histonas. Ya hemos visto estas histonas anteriormente. Eran las proteínas o nucleoproteínas, ¿verdad? Proteínas presentes en los núcleos. Muy bien. Estas proteínas están asociadas al ADN que se encuentra en el núcleo de todas las células eucariotas. Quiere decir que tanto células animales o vegetales están las histonas. Y una característica es que se disuelven en agua y en ácidos. Y en ácidos diluidos, valga la aclaración. Perfecto. Y por último vamos a ver las escleroproteínas. Y esto es muy importante que ustedes lo entiendan y lo vean. Dice, son insolubles en todos los medios antes mencionados. No se disuelven en agua, ni en ácidos diluidos, ni en bases diluidas, ni en alcohol. Se solubilizan solo por medios drásticos, como la degradación química por agentes hidrolíticos. En pocas palabras, ácidos concentrados. Suelen coincidir con las proteínas fibrosas. Y es tan simple como pensar, a ver, si yo agarro la carne y pongo en un vaso de alcohol, ¿se diluye? No, Si lo pongo en agua, ¿se diluye? no, Si lo pongo en agua salada, ¿se diluye? Si lo pongo en el no. agua de la batería, ¿se diluye? Sí. No, en agua de batería no se diluye la carne. Se cocina, pero no se diluye. Pero si lo pongo en un ácido concentrado, sí. Y es gracias a ello que nosotros digerimos la carne. Porque en nuestro estómago va a encontrar ácidos concentrados. Ácido
ácido clorhídrico específicamente. Así de simple. De esa forma ustedes tienen que ver esto, ¿ok? Perfecto. Clasificación de las proteínas por su función. Esta es la más grande de las clasificaciones. Tiene muchos puntos, muchos tipos. Así que atentos. Primero, la función enzimática. Para ello tenemos que entender qué es una enzima. Una enzima es un compuesto químico que va a acelerar, va a catalizar una reacción química. Básicamente eso hacen las proteínas enzimáticas. Son proteínas que catalizan una reacción química de nuestros metabolismos. Todos los metabolismos en el cuerpo humano van a tener proteínas enzimáticas. ¿Para qué? Para que sea más rápido el proceso. Para que ustedes entiendan más o menos, gracias a las enzimas digestivas que nosotros tenemos en nuestros estómagos y las enzimas digestivas que libera nuestras bacterias en la flora intestinal, nosotros podemos digerir un pedazo de carne en 3 horas, pero si no tuviésemos esas enzimas, no podríamos digerir hasta después de 3 días ese pedazo de carne. Grande la diferencia, ¿verdad? Muy bien. Proteínas transportadoras. Su nombre lo dice. Son aquellas proteínas que van a transportar, ya sean iones o metabolitos, a través de la membrana o también a través de líquidos biológicos, como por ejemplo la sangre. Y ya hemos dado un ejemplo de la sangre. Hemos hablado de la hemoglobina, que es una proteína que transporta. ¿Y qué transportaba la hemoglobina? Oxígeno. Muy bien, transportaba el oxígeno. Perfecto. Dentro de estas transportadoras también podemos dar otro ejemplo, que es las lipoproteínas, como el colesterol. ¿Y qué transportan el colesterol? El colesterol transporta otros lípidos. ¿Y en dónde lo transporta? Pues en la sangre. ¿Qué tal? Cuando hablamos de una proteína de reserva, es el tercer punto, vamos a decir de esas proteínas que almacenan energía de una u otra forma. Dentro de estos ejemplos vamos a dar el típico, la ovoalbúmina que se encuentra en el huevo y la lactoalbúmina que se encuentra en la leche. Claro que nos es más visible y más comprensible cuando hablamos de la ovoalbúmina o la clara del huevo. La clara del huevo es una proteína que almacena energía para el embrión de un ave o de un reptil. Entre la yema y la clara van a ayudar a la formación de tejidos, de sistemas dentro del embrión. Lo mismo pasaría con la lactoalbúmina en la leche. Sabemos que los animales producen leche para alimentar y ayudar al desarrollo de sus crías. Básicamente es lo mismo, solo que en versión externa. Las proteínas contráctiles son aquellas proteínas que pueden cambiar su forma y tamaño, pero, ojo, que este cambio es reversible, quiere decir que vuelven a su forma original. Dentro de estas proteínas vamos a tener alactina y miosina, que son parte de las fibras musculares, que gracias a ellas podemos respirar, hablar. Gracias a ellas nuestro corazón puede latir. Proteínas estructurales
Son aquellas proteínas que van a ser parte de la estructura de un organismo. Estructura morfológica para darle forma. Dentro de un ejemplo de estas estructurales vamos a mencionar el colágeno, que anteriormente ya lo habíamos mencionado, creo. No en este tema, pero sí en temas anteriores. El colágeno y las queratinas son utilizadas en la estética y el tratado de la belleza, ¿verdad? Para contrarrestar arrugas y piel flácida. Básicamente es porque estas proteínas, tanto el colágeno como las queratinas, se encuentran en el tejido conjuntivo, ese tejido que está entre la piel y los músculos, haciendo que la piel sea más firme y tersa en esas zonas. Cuando el cuerpo va perdiendo colágeno y queratina, pues se pone más flácida y pierde tonicidad la piel, haciendo que pues aparezcan las arrugas y la piel tenga menor rigidez. Vamos a ver también por su función las cromosómicas. Y aquí van a entrar unas proteínas que ya hemos hablado anteriormente, que son las histonas, entre otras proteínas. Estas proteínas cromosómicas van a ser aquellas proteínas que interactúan con el ADN, con el núcleo celular. Un ejemplo típico son las histonas. Ya sabemos para qué sirven las histonas, ¿verdad? Para la condensación del ADN y formación de los cromosomas. Por último, vamos a ver la última diapositiva, perdón, la redundancia. Vamos a ver las proteínas que cumplen la función de defensa. Y estas las conocen también ustedes. Las famosas inmunoglobulinas. También conocidas como proteínas del sistema inmune. Aquí está el IgM, IgG, IgA, IgE, IgI, perdón, que son las que van a marcar a las moléculas o patógenos que ingresan a nuestro cuerpo. Luego tenemos unas proteínas que son conocidas por el hombre, pero más son conocidas como venenos, que son las toxinas. Son proteínas que están abundantes en los demás microorganismos, no tanto en el ser humano. Aunque eventualmente alguna sustancia presente en el ser humano va a ser nociva para otro organismo, no es nuestra intención de crearla. En cambio, por ejemplo, si vemos las toxinas que generan las arañas o los arácnidos, es para poder neutralizar a sus víctimas y podérselas comer. Lo mismo pasaría con los reptiles. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado del dragón de Komodo? ¿No? Es No. a ver, imagínense un jauzi de tamaño familiar, unos 2 metros. ¿Qué es un jauzi? Un lagartito, una lagartija. Ah, ya. Esas cositas verdes que ves por el camino o por el pastito cuando hace mucho sol. Ah, ya sé cuál habla. Gracias. Ya. Ahora, imagínate ese de unos 2 metros de largo, de tamaño. O sea, más o menos parecido va a ser el dragón de Komodo. ¿Y por qué les menciono al dragón de Komodo? Es que en su saliva existen unas 15 toxinas. En su saliva, no en sus dientes, no te inyecta, pero cuando te muerde, esas toxinas ingresan a tu organismo y el organismo o el animal o el humano que ha sido mordido por un dragón de Komodo va a tener una muerte lenta y dolorosa. En cambio, por ejemplo, si hablamos de los arácnidos, de las arañas,
inyectan veneno por sus quelíceros, sus colmillos. ¿Para qué? Pues para paralizar a sus presas y también para comenzar la digestión. Lo mismo pasaría con el escorpión, solo que el escorpión introduce su toxina mediante su cola. Y igual las serpientes, las víboras, mediante sus colmillos inyectan venenos. Claro que estos venenos, al igual que en los arácnidos, están destinados para paralizar a su presa, matarla rápidamente y comenzar su digestión. Esas son las toxinas. Las proteínas hormonales son aquellas proteínas que van a formarse para regular alguna función dentro del metabolismo. Por ejemplo, la insulina va a regular el transporte y la absorción de glucosa de la sangre. En cambio, el glucagón va a hacer lo contrario, va a ayudar a liberar glucosa en la sangre. Son dos proteínas que van a regular la sangre, el azúcar en la sangre. Las receptoras, los factores tróficos se parecen mucho. Las receptoras son aquellas proteínas que reciben un mensaje y traducen esos mensajes. Se encuentran en las membranas celulares, principalmente del cuerpo. Reciben una señal, por ejemplo, mediante las hormonas, Vamos a dar un ejemplo de la adrenalina. ¿Saben lo que es adrenalina, verdad? ¿La han sentido alguna vez? Sobre todo cuando han hecho algo indebido y han tenido miedo de ser encontrados. Han sentido la adrenalina. O cuando estaban en una situación de riesgo, algo les ha asustado. ¿Saben lo que es la adrenalina, verdad? Como correr por tu vida o algo así. Cuando de pronto sale de una casa un pitbull tamaño familiar y ustedes tienen que correr por su vida. Eso es sentir la adrenalina. Y son proteínas receptoras en nuestras fibras musculares las que reciben esa señal de la adrenalina y les dice que si no se contraen rápidamente, pues van a sufrir una mordedura. Entonces eso genera que ustedes tengan contracciones mucho más rápidas, puedan correr mucho más rápido, puedan generar una fuerza sobrenatural, o sea, tengan una mayor fuerza que la que siempre tienen. Los factores tróficos, les decía que se parecen a las receptoras, pero básicamente estas proteínas están más relacionadas con el desarrollo de los tejidos. Por ejemplo, vamos a mencionar el ejemplo de las plantas. Estos factores tróficos van a hacer que las plantas se desarrollen la parte aérea hacia el sol y la parte radicular de la raíz hacia contrario al sol, hacia la oscuridad. Ahora los factores de transcripción van a ser esas proteínas que van a ayudar en la formación o en el origen de las proteínas, de otras proteínas. Por eso se llama transcripción. Por ejemplo, van a ser esos factores presentes en el crecimiento o desarrollo embrionario, en la regeneración de tejidos y en el proceso volvamos a hablar sobre el desarrollo embrionario, en el proceso de la diferenciación de los tejidos que se están formando. ¿Ok? Éxito sería, chicos, ¿alguna duda existencial? ¿Pregunta? Creo que no. El tema es un poco larguito, ¿verdad? O sea, no tanto largo, pero tiene nombres medio difíciles.
¿cierto? Sí. Pero el detalle es entender qué quieren decir esos nombres o qué hacen referencia. ¿Entendieron esa parte? ¿Entendieron a qué hace referencia los nombres o las clasificaciones que hemos tomado en cuenta? ¿O hay alguna duda? A ver, vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo de pregunta de examen, ¿ok? Es simplemente un ejemplo, pero más o menos en ese tenor van mis exámenes. Les voy a decir una proteína. Vamos a dar el ejemplo. 300 gramos de cuadril. Un pedazo de carne, en pocas palabras. Y yo les voy a pedir que de acuerdo a los 5 criterios de clasificación de las proteínas, ustedes clasifiquen ese ejemplo que les he dado. ¿Cómo lo harían? De acuerdo a los 5 criterios de clasificación, les estoy pidiendo que clasifiquen la carne como proteína. Una proteína fibrosa, algo así. ¿Era? Bueno, muy bien. Pero ¿qué tal si vamos por orden? La clasificación por su estructura. De acuerdo a su estructura, ¿qué tipo de proteína sería? Vamos a ponerla por acá, de acuerdo a su estructura. Sería primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Un pedazo de carne. Cuaternaria sería. Muy bien, Cuaternaria. cuaternaria. Perfecto, porque es músculo, porque ya tiene una función en el cuerpo de esa vaquita. Muy bien. De acuerdo a su composición. ¿Qué tipo de proteína sería? Simple, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que yo les dije aquí en simple? Les di un ejemplo, la actina y miosina, que están presentes en las fibras musculares. ¿Y qué es la carne? Una fibra muscular. Muy bien. Todo lo que no sea, por ejemplo, la ovoalbúmina es una proteína simple. ¿Por qué? Porque no tiene lípido entre medio, no tiene glucosa entre medio, glúcidos, y tampoco está netamente en el núcleo. Entonces, todas las proteínas que no tengan estas características de conjugación van a ser simples. Llámese ovoalbúmina, llámese caseína de la leche, llámese lo que ustedes quieran. De acuerdo a su forma, ¿qué tipo de proteína sería? Fibrosa. Muy bien. Fibrosa. De acuerdo a su solubilidad, ¿qué tipo de proteína sería? Albúmina. ¿La carne? ¿Albúmina? ¿En serio? ¿Se disuelve en agua la carne? Escleroproteína. No, Muy bien, escleroproteína, perfecto. Y de acuerdo a su función, ¿qué tipo de proteína sería? Chicas,
¿Leen? Sí. Contráctiles. Las fibras musculares son contráctiles. Así son mis exámenes. Una pregunta te obliga a saber todo el tema. A ver, por ejemplo, y ya es un poco de tema, un poco más profundizando un poco más. Y si yo les diría, en la eyaculación, ¿qué tipo de proteínas encontramos? ¿Cromosómicas? No. En el líquido preseminal, en pocas palabras. Enzimática. Ya, a ver, vamos a ver. El líquido preseminal se disuelve en agua. ¿Por su forma Sí. sería? Globulares. Muy Globulares. bien. Por su composición. Para que sepan ustedes, las proteínas en el líquido preseminal son glucoproteínas. ¿Ok? Son glucoproteínas. Por si acaso. Serían conjugadas. Después, por su solubilidad. Protaminas. Muy bien. Y aquí viene la confusión. Por su función. El líquido preseminal. ¿Cuál es la función del líquido preseminal? ¿Para qué sirve ese líquido preseminal? Transportadora. Muy bien, perfecto. Y por último, vamos a ver. Ya hemos mencionado 4 de los 5 criterios. Y de acuerdo a su estructura, ¿cuál sería su clasificación? La Respondieron, estructura Primaria. no, cuaternaria. no, ¿No? cuaternaria. Recuerden siempre, chicas, todas las proteínas que cumplan una función en el cuerpo son estructura cuaternaria, porque las otras 3 estructuras, primaria, secundaria y terciaria, no cumplen ninguna función, no tienen una función, no son funcionales. ¿Ok? Han respondido las más difíciles y me han dejado las más fáciles sin responder. Pero está bien. Está bien. Éxito sería, chicos. ¿Les gustó? ¿Aprendieron algo?